¿Y si los cartógrafos de la antigüedad ocultaron deliberadamente continentes enteros de nuestros mapas? Piénsalo por un momento. Los mapas que definieron nuestra comprensión del mundo fueron dibujados por hombres con agendas políticas, religiosas y económicas. Hombres que respondían a reyes y emperadores. ¿Qué secretos geográficos decidieron no compartir? ¿Qué tierras prometidas permanecen ocultas ante nuestros ojos? Cierra los ojos e imagina a un viejo cartógrafo en una habitación iluminada por velas. Sus manos arrugadas trazan líneas sobre un pergamino, definiendo costas, montañas y océanos. Pero observa cómo, con deliberada precisión, borra una isla del tamaño de Madagascar. La elimina del mapa con tinta negra. Luego dibuja olas marinas donde antes había tierra firme. El anciano mira a su alrededor, asegurándose de que nadie ha presenciado este acto de borrado cósmico. La tierra desaparece del conocimiento humano con un simple trazo de pluma. La cartografía siempre ha sido una herramienta de poder. Los mapas medievales europeos colocaban a Jerusalén en el centro del mundo por motivos religiosos. El Tratado de Tordesillas de 1494 dividió el mundo entre España y Portugal con una simple línea. Los británicos distorsionaron el tamaño de sus colonias en la proyección Mercator para parecer más poderosos. La información geográfica era tan valiosa que los navegantes guardaban sus rutas como secretos de Estado. Mapas precisos significaban ventaja comercial, militar y política. Pero hay anomalías inquietantes en nuestra historia cartográfica. El mapa de Piri Reis de 1513 muestra con sorprendente precisión la costa de la Antártida sin hielo, cuando supuestamente no había sido descubierta. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 representa la Antártida con ríos y costas libres de hielo. ¿Cómo pudieron dibujar tierras que oficialmente no habían sido exploradas? Más perturbador aún, porque estos conocimientos desaparecieron de mapas posteriores. Los cartógrafos antiguos incluían frecuentemente la frase "Ich sunt dragones", aquí hay dragones, en regiones inexploradas. ¿Una advertencia o quizás una distracción deliberada? ¿Un intento de mantener alejados a los curiosos de tierras que no debían ser encontradas? Las leyendas sobre tierras ocultas abundan en todas las culturas. La Atlántida de Platón, la isla de Avellan de los celtas, la tierra de Punt de los egipcios, Shambhala en tradiciones tibetanas. Coincidencias mitológicas o recuerdos fragmentados de lugares reales que fueron sistemáticamente borrados de nuestros mapas oficiales. En 1968, satélites de la NASA fotografiaron estructuras geométricas en el fondo del océano cerca de las Bahamas. Patrones rectangulares que sugieren ruinas de una civilización sumergida. La Agencia Espacial clasificó estas imágenes durante décadas. ¿Por qué ocultar algo si solo son formaciones naturales? Los navegantes polinesios recorrieron el Pacífico con precisión asombrosa usando mapas de conchas y palitos. Conocían islas que los europeos tardarían siglos en descubrir. Cuando James Cook llegó a Hawái en 1778, los nativos no mostraron sorpresa ante los extranjeros. ¿Acaso ya conocían la existencia de otras tierras y pueblos? El almirantazgo británico posee miles de mapas antiguos nunca publicados. La Biblioteca del Vaticano guarda manuscritos cartográficos que nadie puede examinar. ¿Qué secretos geográficos contienen estos archivos celosamente protegidos? ¿Qué tierras conocidas por nuestros antepasados han sido deliberadamente olvidadas? Imagina por un momento que existen tierras habitadas, incluso civilizaciones enteras, que fueron deliberadamente borradas de nuestros mapas. Islas, continentes o regiones donde florecieron culturas que nunca llegamos a conocer. No por ignorancia o limitaciones técnicas, sino por una decisión consciente de ocultar su existencia. Una conspiración cartográfica que ha perdurado siglos, manteniendo estas tierras como secretos guardados por unos pocos. Si esta hipótesis fuera cierta, toda nuestra comprensión de la historia humana se desmoronaría. ¿Cuántas civilizaciones han existido sin que lo sepamos? ¿Cuántos avances científicos, filosóficos o artísticos hemos perdido? Quizás la humanidad no evolucionó de forma lineal como creemos. Tal vez hubo culturas avanzadas que florecieron y desaparecieron, dejando solo susurros en nuestros mitos. La existencia de tierras ocultas cuestionaría los fundamentos de nuestra identidad colectiva. Si nuestros mapas mienten, ¿qué más en nuestra historia es falso? ¿Quiénes decidieron qué conocimientos debíamos tener y cuáles debían permanecer ocultos?
¿Vivimos en una realidad geográfica artificialmente limitada? Más inquietante aún, si estas tierras siguen habitadas, ¿sus pobladores saben de nosotros? ¿Nos observan? ¿O también viven en la ignorancia de un mundo más amplio, confinados a su propia isla de realidad, separados por océanos de desinformación? El silencio de la noche invita a contemplar los espacios en blanco. Los mapas modernos, con su precisión satelital, nos dan la ilusión de un mundo completamente conocido. Pero quizás solo vemos lo que nos permiten ver. La historia está llena de conocimientos perdidos, de bibliotecas quemadas, de verdades suprimidas. Los mapas son solo representaciones, interpretaciones de la realidad filtradas por manos humanas. Y las manos humanas pueden ocultar tanto como revelan. Mientras te sumerges en el sueño, piensa en los bordes de los mapas antiguos. En esos espacios donde terminaba el conocimiento oficial y comenzaba lo desconocido. Tal vez no eran espacios vacíos esperando ser descubiertos. Tal vez eran velos deliberadamente colocados sobre tierras que alguien decidió que no deberíamos conocer. ¿Y si al abrir los ojos mañana descubrieras que el mundo es 2 veces más grande de lo que siempre te han dicho? Comparte tu respuesta en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón del mapa nos escuchas esta noche. Cierra los ojos por un momento. Imagina una pequeña habitación donde el aire es denso y ligeramente impregnado por el aroma tenue y terroso de la cera de vela. La luz baila suavemente sobre las paredes de piedra, proyectando sombras que parecen susurrar secretos olvidados. En ese rincón, un cartógrafo anciano se inclina sobre un volumen de mapas extendidos, la textura del pergamino áspera bajo sus dedos arrugados, que tiemblan con una mezcla de fatiga y concentración. Cada trazo de su pluma es meticuloso, como una danza pausada en la penumbra, pero también oculta intenciones invisibles. Al deslizar la tinta sobre el mapa, la superficie se vuelve un eco sutil de agua que borra recuerdos, como si el mismo océano reclamara aquellas tierras para sí. La frialdad del aire se siente como un suspiro que atraviesa la habitación, un recordatorio de la vastedad de lo desconocido. ¿Qué voces callan en este silencio espeso, tan denso como una biblioteca cerrada bajo llave? Este escenario tiene raíces en la Europa del siglo XV, en tiempos en que los cartógrafos trabajaban no solo con brújulas y astrolabios, sino bajo la presión constante de monarcas y órdenes religiosas que dictaban que debía ser visible y que debía permanecer oculto. La luz de las velas y la textura rugosa del pergamino no eran solo elementos prácticos, sino símbolos de un mundo donde el conocimiento estaba envuelto en misterio y poder. Ahora, ¿nuestros instrumentos modernos podrían captar algo así? Podríamos detectar las huellas de un continente borrado, como si fuera una cicatriz en la piel del planeta. Antes de seguir, agradecemos a quienes nos acompañan en esta travesía. Este canal apenas inicia su camino y cada suscripción y like nos acerca más a nuestros primeros 1000 exploradores. Si te interesa descubrir más, quédate con nosotros. Volviendo a la habitación. La brisa ligera que entra por una ventana entreabierta lleva consigo el olor salado del mar cercano, mezclado con el polvo antiguo de libros olvidados. El sonido distante de un reloj de péndulo marca el tiempo, lento y constante, como el latido de un corazón que guarda secretos. En ese momento, el cartógrafo detiene su mano y mira a su alrededor con cautela, consciente de que un momento así podría cambiar la historia, aunque sea solo en silencio. La tinta negra que traza olas sobre la tierra borrada parece absorber la luz, creando un vacío visual que invita a preguntarse si lo que no está dibujado es menos real. Esa zona en blanco, ese espacio vacío en el mapa, no es solo ausencia. Es una pregunta, un misterio que palpita bajo la superficie del conocimiento. En la textura del pergamino, entre las líneas gastadas, podría estar la clave para entender lo que nunca fue contado. ¿Pero cómo definir el tamaño de ese vacío? Imagina una isla del tamaño de Madagascar desapareciendo con un simple gesto. Madagascar, con su diversidad única y rica historia natural, es un gigante en el Océano Índico. Borrarla del mapa sería como arrancar una página entera de un libro que creíamos conocer. ¿Qué historias se pierden en esa página arrancada? ¿Qué ecos culturales y biológicos se desvanecen en la tinta negra que cubre su nombre? Esta metáfora nos lleva a pensar en nuestro propio país, México, con su vasta diversa geografía. Borrar una isla así es como hacer desaparecer un estado entero, un territorio que albergara culturas, ecosistemas, tradiciones. ¿Pudieron existir territorios así, ocultos, en los márgenes de nuestra historia?
Mientras el cartógrafo, aquí yace un hecho probado. Durante siglos, los mapas fueron herramientas no solo de navegación, sino de control. Registros medievales indican que ciertos mapas se fabricaban con intenciones específicas, reflejando no solo la geografía sino las prioridades políticas y religiosas de la época. Pero, ¿qué ocurría con las tierras que no convenía revelar? ¿Se trataba solo de ignorancia o de una manipulación consciente? Algunos expertos sugieren que los cartógrafos, aunque científicos en su esencia, también fueron actores en juegos de poder. La precisión de sus instrumentos dependía de la tecnología del momento, sextantes, astrolabios y observaciones a ojo desnudo. Pero más allá del método, existía un filtro invisible, lo que se dibujaba y lo que se omitía. ¿Cómo medir la exactitud de un mapa que deliberadamente oculta? Es posible que el cartógrafo de nuestra imagen haya sido parte de una red más grande, una red que se extendía entre palacios y academias, entre conventos y astilleros. Una red que entendía que los mapas no solo describen el mundo, sino que lo crean. Si un mapa decide que una isla no existe, ¿qué implica eso para quienes podrían buscarla? ¿Podrían las generaciones futuras navegar en círculos, sin saber que ciertas tierras y pueblos yacen más allá del horizonte? El misterio se espesa, como la cera que se funde lentamente en la vela, y el eco de esta duda persiste, que queda enterrado en esos espacios en blanco, ocultos bajo capas de tinta y silencio. ¿Y si estas tierras borradas no fueran solo errores, sino piezas de un rompecabezas mayor, guardadas por manos que entendían el poder de los mapas como un arma? ¿Cómo podríamos descubrir entonces que se ha perdido? ¿Qué métodos arqueológicos, geofísicos o históricos pueden revelar un continente olvidado? Seguimos explorando juntos. Si te apasiona esta investigación, te invitamos a suscribirte y dejar un like para que este canal crezca y podamos seguir desentrañando estos misterios juntos. Abramos los ojos y dejemos que estas imágenes se desvanezcan, pero no sin antes conservar la sensación de que, en algún lugar, más allá de lo visible, aún permanece un territorio oculto, esperando ser redescubierto. ¿Dónde miraríamos primero si supiéramos que esos mapas engañan? ¿Qué instrumentos usaríamos para medir una Tierra que no debería existir? La silueta de nuestro planeta, tal y como nos la presentan hoy los modernos satélites, parece un cuadro perfectamente detallado. Sin embargo, es fundamental recordar que la imagen que tenemos del mundo es un constructo humano, tejido durante siglos por manos que combinaban datos, percepciones y sobre todo, decisiones. Decisiones que no siempre buscaban la verdad absoluta, sino que se plegaban a intereses de poder, fe y control. Para entender el peso de estas decisiones, conviene detenerse a contemplar qué implica el acto de trazar un mapa. No es solo un trabajo técnico, es un acto de nombrar lo que existe y, simultáneamente, de silenciar lo que queda fuera del trazo. Así, el cartógrafo medieval europeo no era un mero dibujante, sino un intérprete de realidades políticas y culturales. En la Edad Media, por ejemplo, Jerusalén no era solo una ciudad, era el eje del mundo. Los mapas llamados TN la ubicaban en el centro absoluto, rodeada por océanos y continentes dispuestos a su alrededor, un reflejo gráfico de la cosmovisión cristiana de la época. Esta centralidad no respondía a coordenadas ni a mediciones astronómicas. Era una declaración de fe que imponía un orden geográfico y espiritual. Esta práctica de plasmar creencias y agendas en la cartografía no desapareció con la Edad Media. En 1494, el Tratado de Tordesillas, firmado entre España y Portugal, estableció una línea imaginaria en el Atlántico, dividiendo territorios aún desconocidos. Esta línea no solo fue política, sino geográfica. Los mapas oficiales debían reflejar esta división, legitimando los reclamos territoriales de ambos imperios. Así, cada mapa se convirtió en un documento legal, en un arma diplomática. No era posible dibujar sin considerar estas reglas, sin plegarse a ellas. Por otro lado, la proyección Mercator, creada en 1569, representa otro capítulo en la historia del poder cartográfico. Su diseño servía a la navegación marítima, pero distorsionaba el tamaño real de los continentes. Europa y sus colonias, especialmente el Reino Unido, aparecían visualmente ensalzadas, mientras que otras regiones, como América Latina o África, se veían disminuidas en proporción. Esta distorsión no era un error accidental, sino un reflejo del eurocentrismo imperante. Visualmente,
Era como si la autopista que conecta grandes ciudades tuviera carriles muy anchos para las zonas importantes y estrechos para las que se consideraban periféricas. Pero más allá de estas estrategias visibles, hay indicios que sugieren que la manipulación cartográfica pudo alcanzar niveles más profundos y secretos. Los mapas, después de todo, no solo eran públicos. Muchos permanecían en archivos estatales, bibliotecas privadas o templos religiosos, inaccesibles para la mayoría. Los navegantes más experimentados guardaban celosamente sus rutas que podían valer millones en oro o vidas humanas. La información geográfica era un recurso estratégico tan valioso como las armas o las alianzas. Esta realidad pone en duda la idea de que nuestros mapas antiguos reflejen fielmente el planeta tal como eso fue. ¿Cuánto de lo que sabemos proviene de mapas incompletos, alterados o censurados? ¿Qué territorios, culturas o recursos pudieron quedar fuera de nuestras cartografías oficiales? La historia está llena de ejemplos donde el conocimiento se usa como instrumento de dominación, y la cartografía no fue la excepción. Estas decisiones de ocultar no solo afectaron la percepción del espacio, sino también de las personas que habitaban esos lugares. Un territorio borrado del mapa es, en cierto sentido, un territorio borrado de la memoria histórica. Es como si se negara el derecho mismo a existir o a ser reconocido. Para las sociedades que vivían en esos lugares, ese borrado significaba invisibilidad ante el mundo, vulnerabilidad frente a invasiones o simplemente el olvido. Desde un punto de vista emocional, esta invisibilidad puede resonar con la experiencia de marginación o pérdida de identidad. En México conocemos bien esta sensación a través de la historia de pueblos originarios que fueron desplazados o invisibilizados en los relatos oficiales. ¿Podría suceder algo similar a escalas más grandes, a continentes enteros, en mapas que no nos enseñaron? El contraste entre lo visible y lo oculto en los mapas antiguos abre también preguntas sobre el miedo y la fe. Las anotaciones Ixun dracones, aquí hay dragones, marcaban regiones desconocidas, alertando a navegantes sobre supuestos peligros. Pero eran solo advertencias genuinas o símbolos diseñados para disuadir la exploración. ¿Podría ser que esos dragones fueran guardianes simbólicos de secretos geográficos? La imagen de territorios inexplorados se transformaba en un territorio de temor, un rechazo disfrazado de leyenda, capaz quizá de ocultar realidades tangibles. Quizá estas prácticas recuerden las tradiciones orales en muchas culturas mexicanas, donde ciertos lugares son considerados sagrados o prohibidos, resguardados por leyendas que combinan lo espiritual con lo político. Aquí, el conocimiento se maneja con cuidado, y el que busca más allá de lo permitido se arriesga a perder algo más que la vida. En este sentido, las cartografías no solo dibujan la Tierra, sino también los límites del saber aceptable y de la aventura humana. Desde esta perspectiva, la cartografía antigua es un espejo donde se reflejan no solo el mapa físico, sino también las sombras de la memoria, la política y la psicología colectiva. ¿Qué pasa cuando el mapa oculta más de lo que muestra? ¿Qué ocurre con nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos? ¿Vivimos en un universo geográfico moldeado por intereses que trascienden la ciencia? A nivel técnico, los instrumentos disponibles para los cartógrafos de antaño, aunque sofisticados para su tiempo, tenían limitaciones evidentes. La precisión en la medición de latitudes y longitudes dependía de observaciones astronómicas que podían verse afectadas por fenómenos atmosféricos, errores humanos o la falta de tecnología avanzada, como el cronómetro marino que recién se perfeccionó en el siglo XVIII. Sin embargo, estas limitaciones no explican por completo las anomalías registradas en ciertos mapas, como el de Piri Reis, que muestra con detalle costas antárticas supuestamente desconocidas en ese tiempo. ¿Podrían esos mapas revelar conocimientos previos olvidados? ¿O acaso son testimonios de fuentes de información secretas, accesibles solo a una élite de exploradores y cartógrafos? La idea de que estos mapas sean fragmentos de un conocimiento más extenso y luego suprimido abre un campo fascinante de estudio, pero también de dudas y controversias. Estas dudas tienen profundas consecuencias emocionales y filosóficas. Imaginar un mundo donde ciertas tierras y pueblos hayan sido sistemáticamente borrados de la historia oficial conmueve los cimientos de la identidad colectiva. La historia de la humanidad podría ser más fragmentada y diversa de lo que se acepta. La narrativa de un progreso lineal y universal se fracturaría bajo la posibilidad de realidades coexistentes, invisibilizadas por el poder. Para una sociedad mexicana,
Acostumbrada a cuestionar las versiones oficiales y a rescatar las voces marginadas, esta hipótesis no es solo un ejercicio intelectual. ¿No es acaso este cuestionamiento la base misma de la búsqueda del conocimiento? Si el poder ha manipulado los mapas, ¿qué otros relatos se han construido para mantenernos en la ignominia de la ignorancia? ¿Qué mundos paralelos, qué civilizaciones perdidas, qué saberes ancestrales han sido silenciados? La idea de tierras deliberadamente ocultas no es solo una cuestión geográfica, sino un desafío a nuestra confianza en la historia y en las instituciones que la custodian. Finalmente, la revelación de estas tierras ocultas, si alguna vez llegara, no sería solo un hallazgo arqueológico o geográfico. Sería una transformación en la manera en que nos concebimos como especie. Cambiaría la relación con el espacio, con la memoria y con el otro. ¿Estamos preparados para enfrentar un mundo que no es el que nos contaron? ¿Qué mediríamos primero? ¿Dónde buscaríamos esas tierras que la historia oficial ignora? En este punto, el eco de la duda resuena con fuerza. ¿Qué sucede con los mapas que no han sido publicados? ¿Qué secretos guardan los manuscritos del Vaticano o los archivos del Almirantazgo británico? ¿Serán acaso custodios de un conocimiento prohibido o simples reliquias de un pasado que preferimos olvidar? Las respuestas, quizá, están a la espera, ocultas entre las líneas de un pergamino gastado, bajo las sombras proyectadas por velas que titilan al compás del tiempo. ¿Nos atreveremos a mirar más allá de los bordes conocidos? ¿O seguiremos navegando en círculos, presos de mapas que esconden más de lo que revelan? Desde tiempos inmemoriales, los mapas han sido más que simples representaciones gráficas del mundo. Son documentos cargados de intenciones, símbolos y, sobre todo, poder. Esta función política y cultural de la cartografía se remonta a épocas tan antiguas como la Mesopotamia, donde tablillas de arcilla marcaban ríos y montañas con trazos que ya delimitaban territorios y control. En el México prehispánico, códices como el mapa de Cuautinchan no solo guiaban por el espacio, sino que narraban historias de migración y conquista, reinscribiendo identidades y legitimando dominios. En la Europa medieval, la cartografía adquirió una dimensión profundamente simbólica y religiosa. Los mapas conocidos como T-Eno, que datan del siglo VII, ilustraban el mundo como un círculo dividido por una T, con Jerusalén en el centro, como si el mundo girara alrededor de esta ciudad santa. Esta centralidad no era un error ni una limitación técnica, sino una expresión visual de la cosmovisión cristiana dominante. No era la exactitud lo que se buscaba, sino imponer un orden espiritual y político. La fe dictaba la geografía. Este fenómeno de cartografiar con propósito político y simbólico continuó hasta bien entrado el Renacimiento. Por ejemplo, el Tratado de Tordesillas firmado en 1494, un acuerdo entre España y Portugal mediado por el Papa Alejandro V, establecía una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esta línea dividía el mundo nuevo entre las dos potencias. Los mapas producidos posteriormente reflejaban esta división, legitimando reclamaciones territoriales y excluyendo de manera intencionada regiones enteras de otras potencias europeas. Se trataba de un límite no solo geográfico, sino de acceso y conocimiento. La cartografía del siglo XVI, bajo la influencia del explorador Gerardus Mercator, introdujo proyecciones que facilitaron la navegación pero distorsionaron la percepción del tamaño geográfico de los continentes. La famosa proyección Mercator agrandaba las regiones cercanas a los polos, como Europa y América del Norte, y minimizaba el tamaño de zonas ecuatoriales como América Latina y África. Visualmente, es como si un mercado agrandara su puesto más lucrativo y escondiera las pequeñas tiendas, dando una falsa impresión de la importancia relativa de cada una. Esta alteración no fue casual. Representaba, en términos visuales, la jerarquía política y económica de la época. Los imperios europeos se veían a sí mismos más grandes y dominantes, mientras que las tierras colonizadas aparecían reducidas y fragmentadas. El mapa se convertía así en una herramienta de propaganda y poder simbólico, como un escenario donde la dominación se representaba en proporciones gráficas. En términos prácticos, los navegantes de los siglos XV y XVI dependían en gran medida de mapas, que no siempre eran precisos o completos. La información geográfica era un recurso valioso y estratégicamente protegido. Las rutas marítimas se guardaban celosamente para mantener ventajas comerciales y militares. Por ejemplo, durante la época de la Compañía de las Indias Orientales,
Los mapas de las rutas eran secretos de Estado. Divulgar esta información podía implicar la pérdida de millones de mercancías o la exposición a emboscadas enemigas. En un mundo donde el océano era a la vez vía y amenaza, el conocimiento cartográfico era comparable al oro. Sin embargo, a pesar de esta aparente riqueza de información, los mapas de la época presentan vacíos significativos. Hay regiones sistemáticamente poco detalladas o marcadas con leyendas enigmáticas. En el caso de los mapas medievales y renacentistas, muchas áreas aparecen con la frase Ixunt dragones, aquí hay dragones, una expresión que podría interpretarse como advertencia sobre peligros reales o imaginarios, pero también como un medio para desalentar la exploración o el interés en esas zonas. ¿Fueron estas anotaciones un intento de proteger secretos? ¿O simplemente fruto del miedo a lo desconocido? Al observar los mapas antiguos, notamos que ciertos territorios aparecen y desaparecen, o cambian de forma y nombres según la fuente y la época. Esta irregularidad desafía la idea de que la cartografía histórica fue un registro objetivo. Más bien, parece un relato fragmentado, a veces contradictorio, donde la información se filtra y modula según los intereses dominantes. Esto genera una tensión, que sabemos con certeza y que permanece en la penumbra de la historia. Los archivos históricos contienen referencias a expediciones que nunca se registraron oficialmente o que se mantuvieron en secreto. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, existieron exploradores y comerciantes que navegaron hacia tierras desconocidas sin dejar evidencia pública de sus hallazgos. Esto puede interpretarse como un mecanismo para resguardar información valiosa, pero también plantea la inquietante posibilidad de que ciertos lugares hayan sido deliberadamente borrados o ignorados. Desde una perspectiva más técnica, la cartografía de la antigüedad y el Renacimiento se enfrentaba a limitaciones instrumentales evidentes. La medición precisa de latitud y longitud dependía de técnicas rudimentarias y conocimientos astronómicos aún en desarrollo. El cronómetro marino, esencial para calcular longitud, no se perfeccionó hasta el siglo XVIII. Aún así, la exactitud sorprendente de algunos mapas, como el de Piri Reis, de 1513, resulta difícil de explicar solo por los métodos disponibles en su tiempo. Este mapa otomano incluye representaciones detalladas de costas americanas y, curiosamente, de áreas que coinciden con la Antártida sin la presencia de hielo, algo que la ciencia oficial sostiene que se desconocía hasta siglos después. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI dibujar una costa así? ¿Acaso poseían fuentes de conocimiento perdidas o prohibidas? Estas preguntas no tienen respuestas claras, pero invitan a cuestionar la narrativa oficial. Algunos especialistas sugieren que estos mapas sobrevivientes podrían ser fragmentos de un conocimiento más amplio que se perdió o fue suprimido. Otros advierten sobre el riesgo de sobreinterpretar, señalando que errores de escala, copias erróneas o coincidencias podrían explicar las anomalías. Sin embargo, la repetición de estos fenómenos en mapas diferentes y en contextos variados fortalece la hipótesis de que algo más está en juego. En este contexto, la cartografía se revela como un campo donde convergen ciencia, política, religión y misterio. Los mapas no solo dibujan territorios, sino que también narran historias de poder y silencio. La pregunta que emerge es inquietante. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? ¿Y si los mapas antiguos ocultaron, por voluntad o miedo, otros mundos habitados? Esta duda penetra en la conciencia colectiva como una sombra persistente. Nos invita a mirar más allá de los pergaminos y las velas, hacia las fronteras del conocimiento humano. Mientras los puertos antiguos bullían con comerciantes y exploradores, ¿qué secretos se llevaban en sus maletas? ¿Qué tierras desaparecieron del mapa para siempre, o permanecieron escondidas en relatos que el tiempo se encargó de convertir en leyenda? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte estas posibilidades? La respuesta parece estar en la intersección entre la historia, la geología, la arqueología y la tecnología moderna. La ciencia avanza en la detección de estructuras bajo el hielo polar, en la exploración de fondos oceánicos y en la decodificación de manuscritos antiguos. Pero el desafío no es solo técnico, sino también conceptual. Aceptar que el mapa que conocemos puede ser solo una versión parcial de un mundo mucho más vasto. Si consideramos que los mapas fueron diseñados como instrumentos de control, entonces la cuestión cambia de dimensión. No se trata solo de descubrir tierras nuevas, sino de cuestionar quién tiene el poder de decidir qué se muestra y qué se oculta. Así,
Los mapas se convierten en metáforas visuales de la historia misma, una narrativa donde el silencio pesa tanto como las palabras. El lector, o espectador, queda entonces invitado a una reflexión profunda. ¿Qué espacio hay para lo desconocido en un mundo que parece cada vez más cartografiado y controlado? ¿Qué historias no contadas guarda el horizonte, más allá de la tinta y el papel? Nuestro viaje acaba de comenzar, y las respuestas podrían cambiar para siempre la forma en que imaginamos nuestro planeta y su historia. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? En el vasto archivo de la cartografía histórica, pocas piezas despiertan tanta fascinación y debate como el mapa de Piri Reis, fechado en 1513. Este documento otomano, una mezcla de fragmentos cartográficos previos y conocimiento actualizado, representa, en su porción sobreviviente, las costas del Atlántico, África, Europa, e incluso partes de América. Sin embargo, lo que más sorprende a expertos y aficionados son sus representaciones de áreas que oficialmente no se habrían conocido en esa época, especialmente la costa antártica desprovista de hielo. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI dibujar con tal precisión una región que no se exploraría hasta varios siglos más tarde, y bajo condiciones naturales tan contradictorias? El mapa de Piri Reis exhibe líneas costeras que sugieren la presencia de terrenos libres de hielo. Para un geólogo, esta característica es extraordinaria. Los glaciares que cubren la Antártida hoy tienen miles de años, y las condiciones climáticas de hace 500 años no habrían permitido revelar esas formaciones terrestres con tal claridad. Algunos científicos han analizado la erosión visible en las líneas costeras del mapa y proponen que reflejan un estado geológico anterior a la última glaciación, quizá hace entre 6,000 y 10,000 años. Esto implicaría que las fuentes utilizadas por Piri Reis provendrían de mapas o relatos que datan de aquella época, mucho antes de la era comúnmente aceptada para su creación. Desde una perspectiva técnica, esta erosión costera, en apariencia compatible con la acción del agua y el viento, sería imposible de observar en tiempos modernos debido a la gruesa capa de hielo que cubre la región. La firma química de los minerales encontrados en muestras tomadas en ciertas zonas costeras actuales también muestran señales de exposición a condiciones climáticas que coinciden con esos milenios anteriores, un detalle que coincide con la supuesta antigüedad del conocimiento reflejado en el mapa. No obstante, este análisis no prueba, pero sí inquieta. ¿Qué tan fiable es esta interpretación? Algunos expertos advierten que las semejanzas entre las líneas del mapa y las costas actuales podrían ser producto de la imaginación cartográfica o de errores técnicos. Otros señalan que el mapa es fragmentario, y su escala relativamente pequeña podría distorsionar las proporciones reales. Además, no existe evidencia concluyente de que las fuentes originales de Piri Reis hayan tenido acceso directo a la región antártica. La posibilidad de que estas representaciones se basen en relatos de viajes desconocidos o incluso en mapas previos perdidos permanece abierta, pero sin una confirmación sólida. Curiosamente, otro documento que despierta polémica es el mapa de Oronteus Finaeus, elaborado en 1531. Esta obra europea muestra con sorprendente detalle un continente antártico libre de hielo, con ríos, lagos y montañas. Desde una mirada convencional, esto desafía la cronología histórica de la exploración y la geología. Podría tratarse de una inspiración puramente imaginativa, un intento artístico de recrear un paraíso perdido, o existe la posibilidad de que este mapa refleje conocimientos reales transmitidos mediante fuentes que se han perdido en la historia. Los defensores de la hipótesis más audaz argumentan que estos mapas son vestigios de una civilización antigua, quizás prehistórica, que poseía un conocimiento geográfico avanzado. Algunos sugieren que pueblos desaparecidos habrían explorado y documentado estas tierras antes que las culturas clásicas y medievales, y que este saber se filtró hasta los cartógrafos renacentistas a través de tradiciones orales o copias de mapas antiguos. Otros, sin embargo, rechazan esta idea como una especulación sin base, señalando que los mapas podrían ser producto de errores de interpretación, extrapolaciones erróneas o incluso falsificaciones posteriores. En el corazón de este debate yace una pregunta crucial. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte estas hipótesis? En términos científicos, la búsqueda de evidencia tangible implica diversas disciplinas. La exploración geológica y paleoclimática ha permitido reconstruir la historia del hielo en la Antártida, con estudios de núcleos de hielo que delinean cambios en la cobertura glacial en las últimas decenas de miles de años. Según estos datos,
La capa de hielo comenzó a formarse hace aproximadamente 34 millones de años, consolidándose en su forma actual hace cerca de 15 millones, con fluctuaciones menores en periodos posteriores. Esto parecería contradecir la idea de una Antártida libre de hielo hace tan poco tiempo como hace 6,000 años. Por otro lado, algunas anomalías geofísicas detectadas por radares y exploraciones submarinas indican la existencia de formaciones rocosas y estructuras que podrían haber estado expuestas en tiempos remotos. Sin embargo, estas evidencias no son concluyentes y pueden interpretarse de distintas maneras. La dificultad para acceder físicamente a estas regiones y las limitaciones tecnológicas hasta hace pocas décadas complican la recolección de datos. En el ámbito arqueológico, la ausencia de restos humanos o culturales en la Antártida es notable. Las condiciones extremas hacen improbable la supervivencia prolongada de asentamientos antiguos, pero también podrían haber destruido o escondido cualquier evidencia. ¿Podría haber existido una civilización que dominara esa región durante un clima más benigno? Algunos sugieren que, si existió, su legado fue borrado por el tiempo y el hielo, dejando únicamente vagas huellas en mapas y leyendas. Desde la óptica cartográfica, los análisis comparativos entre diferentes mapas antiguos muestran una evolución en la representación de continentes y costas, con errores y aciertos que reflejan el conocimiento progresivo y las limitaciones técnicas. No obstante, la aparición repentina de ciertas líneas costeras detalladas, como en el caso del mapa de Peary Race, es una excepción notoria. Algunos académicos sugieren que estos detalles podrían derivar de datos recogidos por exploradores secretos o expediciones no registradas, posiblemente patrocinadas por estados o órdenes religiosas, con la intención de acumular conocimiento sin compartirlo abiertamente. Imaginemos por un momento la logística de tal empresa. Navegar y cartografiar regiones desconocidas, especialmente en tiempos sin tecnología moderna, requeriría recursos considerables, embarcaciones, tripulaciones, provisiones y tiempo. Mantener estas exploraciones en secreto, sin dejar registros visibles o testimonios claros, sería una tarea monumental. ¿Quiénes podrían haber tenido la capacidad y la motivación para ello? ¿Alguna orden secreta, una alianza de monarcas, o incluso sociedades ocultas? Estas consideraciones sugieren que, si existieron tierras habitadas y cartografiadas pero luego ocultadas, la empresa habría requerido un alto grado de coordinación y control. ¿Qué mecanismos podrían haber empleado para borrar o desinformar a la posteridad? La censura de mapas, la destrucción de documentos, la promoción de mitos y leyendas que disuadieran la exploración parecen estrategias plausibles. La frase Ixunt Dracones, por ejemplo, podría haber servido como una barrera psicológica, un aviso o una señal de advertencia con doble intención. Este gesto simbólico nos lleva a pensar en las realidades que se esconden tras el misterio. Desde un punto de vista sensorial, la lectura de estos mapas antiguos puede compararse con la experiencia de caminar en un mercado nocturno, donde las sombras y luces crean un juego de incertidumbre. No todo está a la vista, y lo visible invita a imaginar lo oculto. La textura del papel y las imperfecciones de la tinta se mezclan con la sensación de que algo se ha perdido en el tiempo. La tensión entre lo posible y lo conocido genera una atmósfera cargada de preguntas sin respuesta. ¿Podrían haberse usado tecnologías desconocidas para preservar o transmitir este conocimiento? Algunos sugieren, aunque sin evidencia firme, que se emplearon herramientas avanzadas, quizá de origen perdido o incluso no humanos. Esta idea roza la especulación, pero forma parte del imaginario que rodea a estos hallazgos. En contraste, la explicación más prudente y fundamentada apunta a la acumulación de errores, la transmisión oral imprecisa y la interpretación artística, aspectos comunes en la cartografía antigua. La imprecisión en la medición de longitudes, las extrapolaciones basadas en relatos fragmentarios y la influencia de creencias culturales pueden explicar en parte estas anomalías. Pero, ¿qué pasaría si la verdad fuera una mezcla de ambas perspectivas? ¿Y si existieran elementos genuinos de conocimiento perdido, combinados con errores y mitos? Esta idea complica la narrativa, pero también la enriquece, invitándonos a mantener una mente abierta y crítica. La cartografía, después de todo, es un espejo en el que se reflejan tanto la realidad física como los deseos, miedos y limitaciones de quienes la crean. El mapa de Peary Race y el de Oronteus Finaeus son testimonios de esta compleja interacción entre ciencia y misterio. Podemos entonces preguntarnos,
¿Qué otras evidencias materiales podrían respaldar la existencia de tierras ocultas? La tecnología moderna, como la teledetección satelital, la geofísica submarina y en los últimos años, descubrimientos como las estructuras sumergidas cerca de las Bahamas, fotografiadas por satélites y sumergidas en el océano, abren nuevas puertas. Si estos hallazgos son verdaderamente ruinas de una civilización perdida, significaría que hay mucho más por descubrir en nuestro planeta, un planeta que podría ser un mosaico de realidades superpuestas, muchas de ellas ocultas detrás de velos cartográficos y políticos. Sin embargo, estas exploraciones también enfrentan fronteras y limitaciones. El acceso a ciertos archivos, la interpretación de datos contradictorios, y la influencia de narrativas oficiales y teorías conspirativas hacen difícil separar la verdad del mito. En conclusión, el análisis del mapa de Piri Reis y otras evidencias similares nos sitúa en una encrucijada entre la historia conocida y el misterio profundo. Las anomalías detectadas no son pruebas concluyentes, pero sí señales que apuntan hacia un posible conocimiento perdido o deliberadamente ocultado. La tensión entre documentación científica y especulación se mantiene viva. ¿Podremos alguna vez medir con certeza lo que se oculta en esos mapas antiguos? ¿O permanecerán para siempre como un enigma, invitándonos a mirar más allá del horizonte y cuestionar lo que creemos saber? Sigamos adelante, porque en la búsqueda del conocimiento, cada trazo, cada línea borrada y cada espacio en blanco puede ser la clave para descubrir un mundo más vasto y complejo del que imaginamos. ¿Nos atreveremos a mirar detrás del velo? Las evidencias que alimentan la especulación sobre tierras deliberadamente ocultas se multiplican y entrelazan, creando un entramado que desafía las interpretaciones convencionales. Para entender mejor estas señales, es necesario examinar con detalle algunos hallazgos concretos, sus características y las posibles implicaciones que podrían tener para nuestra comprensión del mundo y la historia humana. Un primer punto de partida es el enigmático mapa de Piri Reis, cuya existencia fue revelada al público en 1929, cuando se encontró en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Este mapa otomano, datado en 1513, no solo presenta una sorprendente precisión en la representación de las costas de América del Sur y partes de África, sino que incluye detalles que parecen indicar zonas del continente antártico libres de hielo, un hecho que la ciencia moderna sostiene que no era posible conocer en esa época. El documento está elaborado sobre piel de gacela, un material que confiere una textura única, ligeramente rugosa, que ha conservado la tinta durante más de 500 años. Desde un punto de vista técnico, la precisión de las líneas costeras y las características topográficas detalladas son muy superiores a lo que se esperaría de un mapa realizado con los instrumentos disponibles en el siglo XVI. Las mediciones geográficas en la época dependían de observaciones astronómicas manuales, sextantes y astrolabios, con un margen considerable de error. Sin embargo, el mapa muestra una representación coherente y casi exacta en ciertas áreas, especialmente en las costas que hoy conocemos como la Antártida, sin la capa de hielo que cubre el continente desde hace aproximadamente 15 millones de años. Esto sugiere, al menos, la posibilidad de que Piri Reis haya tenido acceso a fuentes anteriores, quizá mapas o relatos transmitidos de civilizaciones antiguas que contenían información hoy perdida. Algunos investigadores han propuesto, basándose en análisis geológicos y paleoclimáticos, que la configuración costera representada corresponde a un periodo cálido, previo a la última glaciación, hace entre 6,000 y 10,000 años. Si esto fuera cierto, implicaría que el conocimiento geográfico contenía fragmentos de una historia mucho más antigua y compleja que la que se acepta comúnmente. Pero esta hipótesis abre varias preguntas. ¿Cómo pudo transmitirse este conocimiento a través de milenios, atravesando pérdidas, guerras y censuras? ¿Fue acaso resguardado por grupos secretos, guardianes del saber que privilegiaban su control? El propio Piri Reis menciona que su mapa se basó en una compilación de fuentes, algunas tan antiguas como mapas griegos y portugueses. Sin embargo, la ausencia de documentos originales dificulta la verificación. Desde un enfoque científico, la predicción para avanzar en esta investigación sería buscar en los sedimentos y formaciones geológicas de la Antártida dataciones isotópicas y paleontológicas que coincidan con estas representaciones cartográficas. Estudios con técnicas de datación por carbono y análisis de núcleos de hielo podrían ayudar a reconstruir cambios climáticos y la exposición de tierras libres de hielo. Además,
Una revisión exhaustiva y comparativa de mapas anteriores y posteriores al de Piri Reis podría revelar patrones en la transmisión o supresión de información. Pero, ¿y si no fuera así? Si las coincidencias fueran fruto de errores, interpretaciones erróneas o incluso intenciones artísticas. ¿Y si el mapa es un híbrido de datos reales y especulaciones, donde la verdad se mezcla con la ficción? Otro ejemplo intrigante es el mapa de Oronteus Finaeus, elaborado en 1531, que también dibuja el contorno de la Antártida sin hielo, con ríos, lagos y montañas. Este mapa europeo representa un continente detallado que no se ajusta a lo que se sabía en aquella época. Su origen es menos claro y su precisión menor que el de Piri Reis, pero la coincidencia de detalles sugiere alguna fuente común o conocimiento compartido. Oronteus Finaeus era un matemático y cartógrafo francés que tuvo acceso a diversos documentos, pero no se ha encontrado evidencia directa de que estuviese en posesión de mapas secretos. Algunos expertos consideran que su obra pudo haber sido un ejercicio especulativo, inspirado en relatos antiguos o creencias de un paraíso terrenal. Sin embargo, la inclusión de características geográficas plausibles invita a la reflexión. Esta situación introduce la hipótesis de que el conocimiento cartográfico pudo circular en círculos reducidos, entre élites o sociedades secretas, manteniendo su contenido fuera del alcance público. La existencia de tales redes explicaría la presencia de información avanzada y la desaparición paulatina de estos detalles en mapas posteriores, cuando los intereses políticos o religiosos decidieron modificar o censurar estos contenidos. Para avanzar en esta línea de investigación, sería útil localizar manuscritos y documentos relacionados con Oronteus Finaeus, analizar sus fuentes y compararlas con otras cartografías contemporáneas. La tecnología actual permite el análisis espectral de tintas y papeles, lo que podría ayudar a verificar la autenticidad y datación de estos documentos. Además, la búsqueda en archivos privados o religiosos, como los del Vaticano, podría revelar correspondencias o notas que expliquen el origen del conocimiento. Pero, ¿y si no fuera así? Si el mapa fuera una ficción artística o una interpretación errónea, fruto de la imaginación de un cartógrafo que intentaba llenar vacíos geográficos. Más allá de los mapas, la tradición de marcar en ellos la frase Hic sunt dracones, aquí hay dragones, merece una exploración profunda. Esta expresión aparece en varias cartografías antiguas, señalando regiones desconocidas o peligrosas. Un ejemplo famoso es el mapa de Behaim de 1492, donde ciertas áreas están decoradas con estas palabras y dibujos de criaturas míticas. Históricamente, estas anotaciones funcionaban como advertencias para navegantes, sugiriendo la presencia de peligros naturales o desconocidos. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido un propósito más estratégico: mantener alejados a exploradores de tierras que se querían ocultar. Esta hipótesis implica un grado de manipulación psicológica y política. Aquí hay dragones no solo sería el equivalente cartográfico de un aviso, sino una señal intencionada para desincentivar la exploración de regiones específicas. Sería una herramienta para proteger recursos, controlar rutas comerciales o preservar secretos políticos. Si esta interpretación es correcta, abriría una línea fascinante de investigación. Analizar la distribución de estas advertencias para identificar patrones que coincidan con zonas donde haya evidencias arqueológicas, geológicas o incluso antropológicas que cuestionen la historia oficial. En términos prácticos, la búsqueda podría orientarse a combinar estudios de mapas antiguos con exploraciones submarinas y terrestres en regiones señaladas con estas expresiones. Además, la revisión de textos históricos, relatos de viajeros y documentos religiosos podría arrojar luz sobre intenciones ocultas tras estas marcas. Pero, ¿y si no fuera así? Si Hic sunt dracones solo fuera una convención simbólica para expresar lo desconocido, sin intenciones ocultas? A nivel más reciente, un caso notable son las imágenes satelitales tomadas en 1968 por la NASA cerca de las Bahamas, que muestran formaciones geométricas en el fondo del océano. Estas estructuras parecen patrones rectangulares y alineados, que algunos sugieren podrían tratarse de ruinas de una civilización sumergida. La Agencia Espacial clasificó estas imágenes y no las divulgó abiertamente durante décadas. Desde un punto de vista científico, el descubrimiento de estructuras artificiales bajo el agua es siempre fascinante, aunque la interpretación requiere cautela. Los procesos naturales, como la erosión,
los arrecifes coralinos o formaciones geológicas pueden generar figuras geométricas que se asemejan a construcciones humanas. Sin embargo, la precisión y la alineación observadas, así como la ubicación en zonas de navegación y asentamientos antiguos conocidos, sugieren que una explicación arqueológica para probar esta hipótesis, es necesario realizar exploraciones submarinas detalladas con tecnología moderna, sonar, cámaras subacuáticas y análisis de muestras. La datación de estos restos, la búsqueda de artefactos y el estudio geológico del área pueden confirmar o descartar un origen humano. Pero, ¿y si no fuera así? Si estas formaciones fueran simples accidentes geológicos, interpretados erróneamente en el afán de encontrar vestigios perdidos. Finalmente, las habilidades de los navegantes polinesios ofrecen una perspectiva distinta sobre el conocimiento de tierras y rutas. Utilizando mapas de conchas, palitos y una comprensión profunda de las corrientes, el viento y las estrellas, estos marineros recorrieron vastas extensiones del Pacífico, llegando a islas desconocidas para los europeos durante siglos. Cuando James Cook arribó a Hawái en 1778, los nativos no mostraron sorpresa ante los extranjeros, lo que sugiere que tenían conocimiento previo de otras tierras y pueblos. Esta realidad cuestiona la narrativa eurocéntrica del descubrimiento y abre la posibilidad de que existieran redes de conocimiento y comunicación entre islas remotas, incluso en ausencia de mapas escritos en papel. Esta tradición polinesia demuestra que el conocimiento geográfico no siempre se transmitió por medios convencionales. Los mapas físicos podían ser solo una parte del saber, complementados por historias orales, observación directa y técnicas de navegación propias. Para investigar esta dimensión, la etnografía combinada con arqueología marítima puede revelar patrones de asentamientos y rutas que no aparecen en mapas oficiales. Además, el estudio de artesanías, herramientas y tradiciones orales puede proporcionar pistas valiosas. Pero, ¿y si no fuera así? Si la historia indígena también fue fragmentada o manipulada, y sus conocimientos subestimados o ignorados. Estas evidencias, en conjunto, nos confrontan con una realidad compleja y fascinante. La cartografía, la arqueología, la etnografía y la tecnología moderna se unen en un diálogo que desafía nuestras certezas. Mientras algunos datos son firmes y medibles, otros flotan en la penumbra del misterio, invitándonos a cuestionar, a explorar y a no aceptar la historia oficial sin una mirada crítica. Podría ser que las tierras ocultas no solo existieron, sino que aún guardan secretos que cambian nuestra comprensión del planeta y de nosotros mismos. Las respuestas pueden estar bajo la superficie de la Tierra, en archivos olvidados, o en la memoria de pueblos que aún conservan fragmentos del saber perdido. Pero, ¿y si no fuera así? Si la búsqueda es un espejismo, una proyección de nuestra necesidad de misterio y descubrimiento, solo el tiempo, la ciencia y la curiosidad podrán abrir ese velo. Hasta entonces, los espacios en blanco de nuestros mapas antiguos permanecerán como un llamado silencioso a la exploración más profunda, tanto del mundo exterior como de la historia oculta de la humanidad. Si las tierras ocultas existieran realmente, ¿qué implicaciones profundas tendría eso para la historia y la identidad humana? En este punto, la pregunta deja de ser solo geográfica para volverse inquietantemente existencial. La propia noción de lo que conocemos, de quiénes somos y cómo llegamos a serlo, quedaría en suspenso, atrapada entre la certeza y la incertidumbre. Imagínate por un momento la historia humana no como una línea recta, sino como un vasto tapiz tejido con hilos que han sido cortados, ocultados o borrados. Las civilizaciones que creemos conocer podrían ser solo fragmentos visibles de una realidad mucho más compleja, donde otras culturas florecieron, alcanzaron altos niveles de desarrollo y desaparecieron sin dejar registros evidentes. ¿Qué saberes, qué avances tecnológicos o filosóficos podríamos haber perdido en esa oscuridad? Para ilustrar esta posibilidad, consideremos el caso del yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, en lo que hoy es Turquía, fechado hace aproximadamente 11,000 años. Este sitio desafió la cronología aceptada sobre el surgimiento de las civilizaciones al mostrar estructuras monumentales construidas por sociedades que, según la narrativa convencional, aún no habían desarrollado la agricultura ni la escritura. El hallazgo obligó a repensar la forma en que entendemos la evolución humana. ¿Y si existieran otros sitios similares, quizás en tierras que borraron de nuestros mapas? Desde un punto de vista filosófico, la idea de tierras ocultas pone en cuestión la linealidad y universalidad de la narrativa histórica.
Nuestra memoria colectiva se construye a partir de relatos oficiales, documentos y evidencias que han sobrevivido al tiempo, pero también a la censura y al olvido. Si ciertos espacios geográficos fueron deliberadamente excluidos, ¿no podría haber pasado lo mismo con partes enteras de nuestra historia cultural y científica? Esta hipótesis abre la puerta a la posibilidad de una humanidad fragmentada, donde diferentes grupos humanos desarrollaron conocimientos y prácticas únicas, algunas de las cuales se perdieron o fueron sistemáticamente borradas. Para la sociedad mexicana, con sus raíces en múltiples culturas originarias y un legado de resistencia y reconstrucción, esta idea resuena profundamente. ¿Cuántas voces y saberes ancestrales permanecen silenciados? ¿Cuántas historias no contadas aguardan bajo las cenizas del tiempo? La sensación que podría evocar esta realidad se acerca a la de caminar por un mercado antiguo en la Ciudad de México al atardecer, donde los colores, aromas y sonidos se mezclan en un mosaico de sensaciones vibrantes, pero donde a la vez ciertas calles permanecen cerradas o desiertas, como si escondieran secretos no revelados. La historia que conocemos es ese mercado iluminado por el sol. Pero, ¿qué hay detrás de esas fachadas oscuras? Además, desde una perspectiva emocional, la existencia de tierras ocultas y civilizaciones desconocidas genera una tensión entre fascinación y miedo. Enfrentar la posibilidad de que nuestra historia sea solo una parte de un panorama mucho más amplio implica cuestionar la estabilidad de nuestra identidad. Si los mapas que nos enseñaron son mentirosos, ¿qué otras verdades fueron manipuladas? ¿Podría el conocimiento de estas tierras cambiar nuestra percepción del otro, del vecino, del extraño? Este miedo tiene un paralelo en la experiencia histórica de muchas culturas mexicanas, donde la alteridad y el control de la información han sido herramientas de dominación y resistencia. La incertidumbre frente a lo desconocido puede generar tanto rechazo como deseo de explorar. ¿Cómo responderíamos si supiéramos que existen pueblos enteros con historias, lenguas y conocimientos invisibilizados por siglos? También cabe preguntarse si estas tierras, si aún existen y están habitadas, saben de nosotros. ¿Sus habitantes se reconocen como parte de una humanidad común o permanecen aislados en sus propios mundos, desconocedores de la vasta red global que hoy nos conecta? ¿Nos observan, como nosotros los observamos a través de mapas y satélites, o también están atrapados en una geografía limitada, confinados por secretos y silencios? Esta idea sugiere una dualidad inquietante. El mapa es un espejo y, a la vez, una jaula. Los espacios en blanco no solo representan ausencia, sino también fronteras invisibles que delimitan realidades. La experiencia sensorial que evoca esta situación puede compararse con la sensación de estar en un estadio lleno, rodeado de miles de personas, pero sin poder ver ni escuchar lo que sucede en las gradas oscuras. La multitud existe, pero permanece oculta. ¿Qué historias se cuentan en esas sombras? Para profundizar en esta reflexión, vale la pena recordar las investigaciones de la historiadora mexicana Nelly Robles, quien estudió las formas en que las comunidades indígenas en México han sido invisibilizadas en los relatos oficiales. Su trabajo muestra cómo la historia oficial puede borrar memorias, prácticas y territorios, creando una narrativa parcial y sesgada. Si esto es cierto a escala nacional, ¿qué implica entonces a escala global? Desde un punto de vista científico, la idea de tierras habitadas desconocidas pone en jaque la manera en que recopilamos y validamos conocimiento. La geología, la arqueología, la antropología y la cartografía deben confrontar no solo las evidencias físicas, sino también los silencios documentales y las lagunas intencionadas. El reto es enorme. ¿Cómo buscar lo que se ha borrado? ¿Dónde medir lo que ha sido ocultado? Las tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre, la teledetección satelital y el análisis de ADN antiguo ofrecen herramientas para explorar estas incógnitas. Sin embargo, la dificultad radica en la interpretación y en el acceso a información restringida o censurada. Las instituciones que controlan archivos, mapas y datos pueden limitar el avance, generando una frontera artificial entre el conocimiento y el misterio. Si aceptamos la posibilidad de estas tierras y civilizaciones ocultas, también debemos contemplar las consecuencias sociales y éticas. Descubrir culturas desconocidas podría implicar confrontar prejuicios, revisitar paradigmas históricos y enfrentar dilemas sobre la soberanía y el respeto hacia esos pueblos. ¿Estamos preparados para este encuentro con lo desconocido, o preferimos mantenernos en la comodidad de un mundo ya cartografiado? Finalmente, la existencia de tierras ocultas es,
en sí misma, una metáfora poderosa sobre los límites del conocimiento humano. Nos recuerda que, por más que avancemos en mapas y en ciencia, siempre habrá espacios oscuros, bordes inciertos que desafían la certeza. Como un pergamino antiguo con tinta que se desvanece, la historia y la geografía. Entonces, ¿qué mediríamos primero si supiéramos que existen tierras ocultas? ¿Dónde buscaríamos para confirmar o desmentir este enigma? ¿Cómo desentrañaríamos las voces silenciadas que habitan esos territorios velados? ¿Y qué haríamos con el conocimiento de un mundo que es, quizá, mucho más vasto y misterioso de lo que nos han contado? Si aceptamos la posibilidad de que tierras enteras hayan sido ocultadas de nuestros mapas, las consecuencias se extienden mucho más allá de la geografía. Se trata de una fractura profunda en la narrativa humana, que cuestiona no solo dónde estamos, sino también quiénes somos. Y cómo llegamos a serlo. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, se sostiene sobre un relato construido con piezas que consideramos auténticas: descubrimientos, migraciones, avances culturales. Pero, ¿qué ocurre si ese tapiz está incompleto, como un códice con páginas arrancadas? Imagina las civilizaciones que podrían haberse desarrollado en esas tierras borradas, sus logros, sus luchas, sus mitos, desaparecidos de la memoria colectiva. ¿Qué ecos de saber se perdieron, enterrados bajo capas de olvido? Este pensamiento invoca un silencio sombrío, un vacío donde el tiempo parece detenerse. Desde la perspectiva científica, esta idea desafía la linealidad del progreso humano. Las teorías convencionales sugieren una evolución gradual, escalonada y acumulativa. Pero, ¿y si hubo ciclos alternos? Civilizaciones que florecieron y desaparecieron mucho antes de que las cronologías tradicionales las registraran. El hallazgo de Göbekli Tepe, un sitio monumental con 11,000 años de antigüedad, mucho antes de la agricultura organizada, ya nos obliga a reconsiderar modelos aceptados. Ahora, ¿qué pasaría si existen otros sitios igualmente antiguos o más complejos, ocultos bajo océanos, hielo o tierra? No es una cuestión únicamente arqueológica. Implica preguntarse cómo la memoria colectiva se construye y se fragmenta. Los recuerdos de pueblos desaparecidos pueden sobrevivir en mitos, leyendas o rituales, distorsionados pero persistentes. En México, las tradiciones orales de comunidades originarias contienen referencias a tierras ancestrales, a ciclos de destrucción y renacimiento, a mundos paralelos. ¿Podrían estas historias ser vestigios de realidades borradas intencionalmente? Visualmente, esta fractura en la historia puede compararse con un estadio gigantesco que, de repente, se apaga y queda sumido en una oscuridad total. Allí, el sonido del público se extingue, los rostros desaparecen, y lo que antes era vida y movimiento, se convierte en un espacio vacío e inquietante. Así, la humanidad podría estar habitando un presente donde solo algunas luces permanecen encendidas, mientras otras áreas, no menos importantes, permanecen en sombras. Este vacío histórico y geográfico también pone en jaque la identidad colectiva. Nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo se basa en mapas y relatos que nos dicen quiénes somos, de dónde venimos. ¿Qué sucede si esos mapas ocultan otras versiones? Si no somos la primera civilización avanzada, ¿aceptaríamos ser los próximos en desaparecer sin dejar rastro? ¿Y si los avances que atribuimos a nuestra era son en realidad reencarnaciones o redescubrimientos de saberes antiguos? La religión, como sistema de creencias y sentido, no queda fuera de esta reflexión. Muchas tradiciones espirituales hablan de ciclos de creación y destrucción, de mundos perdidos y recuperados. En la cosmovisión mesoamericana, por ejemplo, el concepto de 5 soles describe eras sucesivas en las que el mundo ha sido creado y destruido varias veces. ¿Podría esta visión ancestral resonar con la posibilidad de civilizaciones olvidadas? ¿Serían esos mitos vestigios de memorias históricas que fueron borradas de los mapas? En paralelo, la ciencia enfrenta el desafío de cómo reconstruir historias fragmentarias. La preservación del registro arqueológico está limitada por el paso del tiempo, la erosión natural y la acción humana. El sesgo de preservación implica que solo una fracción ínfima de lo que existió ha llegado hasta nosotros. Esto genera ruido en la interpretación, correlaciones espurias, datos inconclusos, conjeturas basadas en ausencia tanto como en presencia. Además, los mapas y documentos que han sobrevivido a menudo son copias o versiones filtradas por intereses particulares. La censura, la pérdida,
la destrucción de archivos y la transmisión oral con sus inevitables alteraciones generan lagunas que alimentan el misterio y la duda. Por eso, algunas evidencias que parecen apoyar la existencia de tierras ocultas se enfrentan a críticas que apuntan a errores, falsificaciones o supersticiones. Pero la duda permanece. En esa brecha entre lo conocido y lo posible se instala el enigma. Y en ese espacio vacío, el silencio pesa tanto como cualquier certeza. La historia humana podría ser, en efecto, un palimpsesto, un manuscrito reescrito que oculta las versiones anteriores bajo capas de tinta nueva. Desde un punto de vista emocional, esta incertidumbre puede generar miedo, ansiedad o fascinación. La idea de no controlar el relato de la realidad, de descubrir que nuestra existencia es solo un capítulo parcial de una historia mucho más vasta, puede ser inquietante. Pero también es un llamado a la humildad y a la curiosidad, a reconocer que el conocimiento es siempre provisional, abierto a la revisión. Imagina por un momento que cada uno de nosotros lleva en su memoria el peso de todas las historias no contadas, como un eco que resuena en la distancia, atrayendo nuestra atención hacia lo invisible. ¿Qué sentiríamos al saber que somos herederos de un legado incompleto? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con el mundo y con el otro? Quizá la realidad geográfica en la que vivimos es una ilusión cuidadosamente tejida, un mapa dibujado sobre otro mapa, donde ciertas tierras brillan con luz propia y otras permanecen en penumbra. Este contraste puede compararse con un mercado en el que algunas calles están iluminadas y bulliciosas, mientras otras permanecen cerradas y silenciosas, con sus voces apagadas por el tiempo y la historia oficial. Finalmente, este pensamiento nos enfrenta a una pregunta que trasciende la geografía. ¿Qué significa existir en un mundo donde la realidad es parcialmente oculta? ¿Vivimos en una isla de conocimiento rodeada por océanos de ignorancia? Y si así fuera, ¿quiénes serían los guardianes de esos secretos? Y si esos guardianes todavía están activos, preservando un orden que mantiene prisionero nuestro entendimiento? Estas reflexiones marcan un punto de inflexión. Nos invitan a mirar con ojos nuevos, a cuestionar lo que damos por sentado y a aceptar que la historia y la identidad humana son más complejas y misteriosas de lo que imaginamos. Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? Cierra los ojos por un momento. Siente el silencio que llena el espacio entre las palabras, la sombra que se extiende lentamente sobre la memoria, el eco lejano de un mundo que podría ser mucho más vasto. El polvo del tiempo se posa, el hielo cubre secretos y el agua guarda historias. Podemos dormir ahora, pero con preguntas que laten suavemente, invitando a despertar. Mañana, cuando abras los ojos, ¿dónde mirarías primero? ¿Qué instrumentos usarías para buscar lo que ha sido ocultado? ¿Qué historias intentarías redescubrir en los bordes de los mapas y en los márgenes del tiempo? La respuesta quizás yace en los espacios en blanco, en esas regiones olvidadas donde la realidad y el misterio se entrelazan, esperando a ser exploradas. ¿Nos atreveremos a seguir buscando? En la quietud de la noche, cuando el mundo parece haberse detenido bajo un manto de oscuridad, surge el espacio para la reflexión. Los mapas modernos, alimentados por la precisión de satélites que orbitan la Tierra a miles de kilómetros por hora, ofrecen una imagen aparentemente completa y definitiva de nuestro planeta. Las líneas costeras, las montañas, los ríos y las ciudades aparecen delineados con detalles que ningún cartógrafo antiguo podría haber soñado. Sin embargo, esta certeza tecnológica oculta una paradoja inquietante. ¿Estamos realmente viendo todo lo que existe? ¿O acaso tan solo nos muestran lo que alguien ha decidido que sea visible? La superficie pulida de estos mapas digitales es como un cristal que refleja la luz de la información, pero también oculta las sombras del conocimiento perdido. Los bordes del planeta, en la memoria de los humanos, siempre han sido sitios de misterio y silencio. Espacios donde la tinta se desvanecía, donde las palabras terminaban y comenzaban los rumores, donde el polvo del tiempo empezó a cubrir las huellas. Hoy, la tecnología parece haber borrado esos límites, pero el eco de esas tierras olvidadas persiste, como un susurro lejano que atraviesa siglos. En el susurro del viento que roza la superficie helada de la Antártida, en la bruma que emerge sobre océanos profundos, en el crujido de glaciares que lentamente se desplazan, hay un silencio cargado de secretos. La naturaleza misma parece guardar bajo capas de hielo y agua historias que la humanidad apenas comienza a intuir. El hielo se vuelve un velo blanco, grueso y opaco, que oculta más de lo que revela. Como las páginas arrancadas de un libro,
las tierras sumergidas y congeladas permanecen fuera del alcance de la vista cotidiana. Este manto blanco no solo protege el pasado geológico, sino que también podría custodiar ecos de civilizaciones, rutas comerciales olvidadas, culturas que florecieron en el silencio y fueron borradas de la memoria oficial. La arqueología va. ¿Cuánto tendremos que esperar para que las máquinas y los ojos humanos alcancen esos refugios remotos? En la penumbra de los océanos, donde la luz no llega más que en un débil reflejo de la superficie, las imágenes satelitales revelan conformaciones geométricas inexplicables. Los patrones rectangulares cerca de las Bahamas, las líneas rectas que contrastan con la irregularidad natural, sugieren la existencia de estructuras construidas por manos humanas en algún tiempo remoto. La textura del agua, el movimiento pausado de las corrientes, el olor salino mezclado con la humedad profunda crean un ambiente donde la historia y el mito se entrelazan. Pero ante estas imágenes, la ciencia nos invita a la cautela. La naturaleza tiene su propio lenguaje y sus propias formas inexplicables. El oleaje, los arrecifes de coral, la sedimentación pueden moldear paisajes que parecen artificiales. El ruido en la medición, el límite de resolución de los instrumentos, la interferencia de factores ambientales, todo contribuye a que la interpretación de estas evidencias sea un ejercicio complejo y lleno de incertidumbre. ¿Será posible separar la señal de la confusión? Los archivos y documentos antiguos, guardados bajo llave en bibliotecas como la del Vaticano o escondidos en los depósitos del Almirantazgo británico, son otro de estos espacios en penumbra. Manuscritos que nadie puede examinar, mapas que nunca fueron publicados, secretos que podrían contener fragmentos de verdades ocultas. Las páginas amarillentas, el olor a pergamino envejecido y humedad, el susurro de las páginas al pasar, todo evoca la sensación de un conocimiento reprimido por siglos. ¿Quién tuvo la autoridad para decidir qué mapas se compartirían con el mundo y cuáles permanecerían en secreto? ¿Qué intereses políticos, religiosos o económicos motivaron la censura? En estos silencios institucionales, se filtra la sospecha de que no todo el mundo debía saber. ¿Podrían estas sombras de papel esconder tierras, pueblos o culturas que simplemente no debían existir en la memoria oficial? La pregunta se queda suspendida, como polvo que se posa lentamente sobre un viejo libro. Pensando en aquellos primeros cartógrafos, en la tenue luz de las velas, en la textura áspera del pergamino, también se siente el peso de la responsabilidad y el miedo. La tinta que borra una isla es más que un trazo, es un acto de poder. Un borrón que desvanece realidades. El silencio que sigue es denso, casi palpable, como si esa opacidad se extendiera más allá del mapa, hacia la historia misma. El confidente secreto de aquel viejo cartógrafo parece resonar a través del tiempo, invitándonos a preguntarnos qué más ha sido ocultado. Esta reflexión nos lleva a la frontera de la memoria colectiva y la identidad. Si nuestros mapas son mentirosos, si ocultan tierras y pueblos, ¿qué ocurre con la historia que creemos conocer? ¿Qué otras verdades han quedado fuera? La identidad de un pueblo, de una nación, se sostiene sobre relatos compartidos, lugares reconocidos, historias comunes. El olvido o la censura de territorios puede equivaler a la amputación de un fragmento del alma colectiva. En México, país de tradiciones antiguas y diversidad cultural profunda, esta idea tiene un eco especial. El recuerdo de pueblos originarios invisibilizados, de territorios despojados, de historias borradas, es una realidad presente. ¿Podría la historia global haber sufrido amputaciones similares a mayor escala? ¿Podríamos ser parte de un mundo fragmentado, donde ciertas voces y realidades han sido silenciadas por el poder? Pero más allá de la política y la historia, hay también una dimensión existencial. Imagina que esas tierras ocultas aún están habitadas. Que existen comunidades que viven en realidades paralelas, desconocidos para nosotros, y quizá nosotros somos desconocidos para ellos. ¿Qué sentiríamos al saber que somos solo una parte de un mundo mucho más vasto y complejo? ¿Nos sentimos observados, o somos nosotros los observadores limitados? Esta posibilidad genera una inquietud profunda. La idea de vivir en una isla de realidad, rodeada por océanos de ignorancia. Una prisión invisible creada por decisiones humanas, por el miedo al conocimiento y al encuentro con el otro. La sensación táctil de este aislamiento podría compararse al frío del hielo que cubre las tierras perdidas. Un frío que no solo congela el agua, sino también la memoria. Las fronteras entre ciencia,
mito y política se vuelven difusas en esta reflexión. La historia oficial, como un mapa cuidadosamente trazado, puede ser una construcción que no revela toda la realidad. Pero en el silencio, en el polvo acumulado sobre los documentos antiguos, en las sombras proyectadas por la luz vacilante, la curiosidad y la duda crecen, invitándonos a seguir explorando. Podemos dormir ahora, pero no sin llevar con nosotros preguntas que laten suavemente en el interior. Preguntas que son como semillas, esperando germinar en futuras generaciones. ¿Qué hay en esos espacios en blanco de los mapas antiguos? ¿Qué historias se esconden en los márgenes del tiempo? ¿Dónde se encuentran las huellas de esos mundos olvidados? Mañana, cuando abras los ojos, ¿dónde mirarías primero? ¿Con qué instrumentos buscarías? ¿Qué camino seguirías para encontrar la verdad que se oculta tras la tinta negra y las leyendas? ¿En los archivos secretos, en las profundidades marinas, en las tradiciones orales o en los cielos eternos? La respuesta puede no estar en un solo lugar, sino en la intersección de muchos saberes y miradas. Este momento de pausa es un convite a la paciencia y a la apertura. A reconocer que el conocimiento es un proceso, un viaje lento y a veces incierto. Que las certezas firmes son pocas y que la maravilla radica en la exploración misma, en el acto de mirar con ojos nuevos, sin miedo a lo desconocido. Mientras el silencio envuelve el planeta, la historia y la geografía parecen susurrar secretos aún no escuchados. Los mapas son, en última instancia, representaciones que dependen de quienes los crean y de quienes los interpretan. En sus espacios en blanco se encuentra la promesa de descubrimientos futuros, de mundos que aguardan ser redescubiertos. Así, la invitación queda abierta. Cierra los ojos una vez más. Siente la textura del pergamino, el aroma tenue a cera quemada. Escucha el eco de voces lejanas, sombras que se mueven en la penumbra. Mañana es un nuevo día para mirar más allá del horizonte conocido y preguntarte, ¿qué realidades se esconden en los bordes del mapa? ¿Qué tierras doblan la curva del mundo y qué misterios aguardan tras ellas? El sueño puede envolvernos ahora. Pero, ¿y si al despertar, descubrimos que el mundo es 2 veces más grande de lo que nos enseñaron? ¿Qué haríamos con ese conocimiento? ¿Estaríamos dispuestos a descubrirlo? ¿Nos atreveríamos a mirar más allá? En las sombras del silencio, la historia permanece abierta. Los espacios en blanco nos llaman. Y en esa llamada, quizá, está la llave para entender un mundo mucho más vasto, misterioso y fascinante de lo que alguna vez imaginamos. Al despertar, la luz del día desliza su brillo sobre las paredes, apenas rozando los mapas antiguos que yacen olvidados en un rincón. El mundo parece igual, pero una pregunta se aloja en la mente, pesada y silenciosa, como una sombra que no se disipa con el sol. ¿Y si el horizonte que nos enseñaron no es el límite, sino apenas un velo tras el cual se extiende un mundo mucho mayor? Este simple interrogante abre un abismo inquietante. Nos invita a cuestionar cada certeza, a repensar la historia que creemos conocer y a enfrentar la posibilidad de que, además de los continentes y islas que reconocemos, existan tierras enteras que nunca fueron reveladas. Podría ser que, bajo capas de hielo, en profundidades marinas o escondidas tras montañas inaccesibles, persistan rastros de civilizaciones desconocidas. ¿Y si esas tierras ocultas aún albergaran vidas, culturas, voces que el mundo oficial decidió silenciar? Al formular esta pregunta, emerge el eco de siglos de silencios y borrados, de tintas que cubrieron verdades y de manos que controlaron la forma en que nos representamos el mundo. El peso de ese control se siente tangible, como la textura rugosa de un pergamino antiguo, o el frío que emana de un continente congelado que dibujaron sin hielo hace 500 años. Si el mapa es un espejo que refleja nuestro conocimiento, ¿qué reflejo nos niegan? ¿Qué historia se desvanece en esos espacios en blanco? La respuesta no se encuentra en un solo dato o documento, sino en la suma de dudas, evidencias fragmentarias y relatos que desafían la lógica oficial. Quizá, como las velas que parpadean en la habitación del cartógrafo, nuestra comprensión del mundo titila entre la revelación y el misterio. Por cada línea trazada, una sombra permanece. Por cada isla borrada, un silencio se instala. Y en ese silencio, la historia no contada aguarda pacientemente. Ahora, mientras el día avanza y el ruido cotidiano retoma su ritmo, el pensamiento se escapa hacia esos bordes del mapa donde la tinta se desvanece. Esos límites no son finales, sino puertas.
puertas hacia un futuro donde el conocimiento podría expandirse y sorprendernos. Invitamos a quienes nos acompañan a compartir sus ideas, sus dudas y sus lugares desde donde nos escuchan. Porque quizá, en esas voces dispersas, también se encuentre la llave para desvelar lo que permanece oculto. ¿Desde qué rincón del mapa nos acompañas esta noche? ¿Y qué piensas que hay más allá de lo visible?